Guada, Francisco Facundo, sobre recursos de casación. Y por secretaría se nos podrá acercar la presencia del PAC. Se encuentra presente la defensora doctora Sonia Liliana Ivanov de Francisco Facundo Pons Vaca. Asimismo fue convocado también el doctor Javier Augusto de Luca, quien presentó breve nota por secretaría. Bueno, muchas gracias. Doctora, ante todo, disculpa por la demora. Luego también le va a agradecer el esfuerzo de síntesis y precisión de la exposición de sus agravios, de modo que también podrá hacer uso de breves notas, tal como confiere el protocolo. Sin más, buenos días, Excelentísima Cámara de Casación, Sala 2, señores jueces. Indudablemente, bueno, una de las grandes inconvenientes es también entender el tiempo, por un lado el tiempo procesal, pero también el tiempo de los pueblos indígenas que llevan una larga espera de una reparación histórica. En el caso del pueblo mapuche tehuelche, una reparación de hace 130 años que el Estado lo único que está haciendo un plan sistemático de negación, de invisibilización de los derechos humanos que tienen, y que el Estado argentino hoy, un 3 de julio, hace 17 años ha ratificado el convenio 169 de la OIT, por lo cual entendemos que casación, esta excelentísima Cámara, en la Sala 3, es totalmente pertinente para entender este recurso, tratar la excarcelación de mi asistido Francisco Facundo Yonaguara, que lleva 12 meses detenido en el marco de un juicio de extradición. Segundo juicio de extradición que se lleva a cabo por otro juez federal distinto al primero, cuyo primer juez, el doctor Guido Tranto, declaró la nulidad de ese juicio porque estuvo sustentado en un informe policial obtenido a través de torturas a un comunero mapuche en una comisaría de la policía de Chubut. Esa nulidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de eso, y entendemos que esta Cámara, al encontrarse la violación de serias garantías constitucionales a las cuales hay que velar, es que venimos a solicitar justamente revocar la sentencia del juez Villanueva, a la cual el 28 de febrero esta defensa en el alegato final del segundo juicio de extradición solicitó. En segundo lugar, voy a plantear, por estar susceptibles justamente de ocasionarse un perjuicio grave hacia mi asistido ante las violaciones de las garantías constitucionales mencionadas y la proximidad de la feria judicial, que tratándose de esta cuestión que implica la continuidad de la detención preventiva de mi defendido, la petición que se impone ante la resolución oportuna y en función de lo previsto de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su artículo 4 y 7 del 17 de julio del 52, solicitando se habilite la feria judicial a fin de resolver la presentación del presente recurso. Si bien se ha presentado un memorial y se van a presentar por secretaría breves notas, uno de los principales agravios que venimos a fundamentar es la violación sistemática del artículo 5 de la Constitución Nacional, artículos 7 y 31. Esta defensa de que la violación del principio constitucional de no bis in idem y la violación flagrante al sistema federal de la República es a todas luces está presente. A pesar de que el primer juez, como se señaló, el doctor Guido Tranto, analizó en el primer juicio de extradición, porque la excarcelación que nosotros estamos solicitando revocar es en un juicio de extradición al cual ya se llevó el debate, ya hubo una sentencia en donde se hizo lugar a la extradición y actualmente se encuentra interpuesto desde el mes de abril ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso ordinario de apelación que tiene efecto suspensivo sobre la sentencia del juez, el doctor Villanueva. Efectivamente, esta defensa no cuestiona ni pretende buscar que un juez federal extienda sus facultades más allá de las fronteras de la República, ya que estas situaciones están expresamente reguladas en la comunidad internacional, a fin de evitar que las potestades judiciales estén en colisión con las soberanías territoriales. El procedimiento de extradición ya hubo un fallo, ya se resolvió, se declaró nulo. A pesar de ello, y está interpuesto
en el mismo momento que ahora, un recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, fue detenido en un paso de control de gendarmería Jones Walla 7 meses después de haber sido liberado por un juez federal. El Ministerio Público Fiscal, cuando apeló la decisión del primer juez, lo apeló en 2 supuestos: revocar la declaración de nulidad del informe policial obtenido por tortura, y el segundo, que la Corte resolviera la extradición. La Corte, luego de 11 meses, resolvió, confirmando el fallo de primera instancia. Y esto para entender cuál es la violación del artículo 5 en el cual nos encontramos. Y estamos frente a un detenido con prisión preventiva, sin condena, ni siquiera ni en Chile ni en Argentina. El juicio de extradición, que es paradigmático. ¿Y por qué es paradigmático? Porque es el juicio de extradición al primer indígena luego de la reforma constitucional de 1994, en donde este Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Resolver en contrario es violar esas garantías y violar fundamentalmente el derecho que se le reconoce a los pueblos indígenas con la ratificación del convenio 169 de la OIT, artículo 10.2, que estamos ante una prisión preventiva y la excarcelación se hace sobre la prisión preventiva dictada en el marco de un juicio de extradición sin una condena. Porque Chile lo requiere para someterlo a juicio. Un juicio que comenzó o fue detenido en enero del 2013. Y aquí entra otra violación sistemática. ¿Cuál es el plazo razonable para tener detenida a una persona? Una cuenta muy fácil. Los hechos que se lo requiere Chile, fue detenido en enero del 2013. Estuvo detenido aproximadamente 1 año y 2 meses bajo diferentes formas de detención. Entre ellas también arresto nocturno. Lo que lleva detenido Jones Walla en la Argentina, del primer juicio de extradición, 4 meses. En el segundo juicio de extradición, 12 meses. Hace 36 meses que Facundo Jones Walla está con detención preventiva para someterse a juicio. Otro principio constitucional, la violación del principio de inocencia, nuevamente se pone en riesgo. No solamente el plazo razonable, sino que haber indudablemente abierto esta nueva extradición pone en jaque ese artículo 5. Para que entiendan, el pueblo mapuche históricamente ha tenido un territorio que en el siglo XIX, para ser incorporado en un modelo agroexportador, fue entregado y fue establecido bajo fronteras sociales y políticas. Pero esas fronteras sociales y políticas de los estados, por el convenio 169, son fronteras de los estados. El pueblo mapuche sigue circulando en este territorio. No hubo un plan de exterminio. Si un dirigente mapuche entonces se dirige a distintas jurisdicciones, quiere decir que va a tener distintas sentencias de jueces federales para poder circular. ¿O su restricción de libertad solamente va a ser a la competencia territorial del primer juez? ¿Cómo es la interpretación? Y aquí solicito atención al artículo 2 del Código Procesal Penal, porque estamos ante la restricción de la libertad de una persona. Si cuando fue liberado el 6 de septiembre del 2016, Jones Walla fue liberado, fue levantada su orden de captura e informada a Policía Federal, por supuesto que no tiene incidencia un juez federal de la Nación levantar la captura internacional roja de Chile, indudablemente. Que por otro lado, la anécdota, porque el informe policial de Chubut, que fue declarado nulo, permitió el 5 de febrero informar a Interpol Buenos Aires para consultar a Interpol de Santiago de Chile si había un pedido de captura. Y en esto voy a disentir totalmente con los argumentos que ha querido introducir siempre, sistemáticamente, la Fiscalía en este expediente, o en particular con Jones Walla, o en particular contra el pueblo mapuche. Se basan en presunciones, pero no en certezas. Estas certezas están en el expediente y están en el expediente del juicio de extradición. El pedido de captura internacional, la alerta roja de Santiago de Chile, surge el 9 de febrero,
con el mismo informe nulo de incidencia en Chile. Estas francas violaciones, fundamentalmente a esta denegación de la libertad, entendiendo que estamos en el marco de un juicio de extradición y como se señalara, está atentando, entre otros elementos fundamentales, que sí hay que, a esta hora, empezar a resolver, aplicar el derecho de los pueblos indígenas en el cual el Estado argentino ha ratificado. Y una de ellas es aplicar el artículo 10 del Convenio 169, buscar otras alternativas que no sean el encarcelamiento penal. Estamos frente a una prisión preventiva. Y si los jueces, y así también lo dice el Convenio 169 de la OIT, la necesidad de entender paradigmas interculturales de comprensión del entorno. Para eso hay pericias antropológicas, que el Convenio 169 de la OIT de alguna manera encomienda, y así también lo hizo ver el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su visita en diciembre del 2017 a la Argentina, que ve con preocupación las prácticas sociales discriminatorias en las instituciones del Estado y en particular por los operadores de justicia. En estas decisiones, lo que sí, indudablemente, que hay, y entendemos por qué estamos aquí en casación. Esta excarcelación se presentó, se solicitó, el 28 de febrero, 3 de julio. Sigue detenido en prisión preventiva Facundo Jones Guala, a la espera del recurso de apelación ante la Corte. Y entendemos, y es pertinente, esta Cámara de Casación, fundamentalmente por la errónea interpretación de la ley sustantiva que está aquí aplicándose a un imputado, a un detenido indígena. Pero más allá que el marco jurídico violatorio, uno de los grandes argumentos de la Fiscalía, y aquí vuelvo a sostener, la Fiscalía en el primer juicio de extradición no apeló a la excarcelación de Facundo Jones Guala. En unidad de criterios, si la Fiscalía hubiera visto su gran argumento, que es el peligro de fuga, porque entiende que la comunidad Pullofer Resistencia Cusamen, de donde es Jones Guala, es una situación de conflicto mapuche. Sí, hoy podemos decir que hay un conflicto instalado. Indudablemente el conflicto es que hace 130 años no se resuelve un problema de territorio. Y esta misma Cámara de Casación lo pudo observar en el habeas corpus, lo pudo analizar en el habeas corpus sobre la desidia estatal del LOF Campo Maripe, el incumplimiento sistemático por parte del Poder Ejecutivo a la demarcación, al desarrollo territorial, a la consulta previa libre informada, al derecho a la participación y el rol como actores políticos de debate y discusión en los proyectos que la atañen, como son las comunidades indígenas. Ser indígena no es un delito, pero indudablemente en estas presunciones más que en certezas, hoy tenemos que Jones Guala es un líder legitimado políticamente por el propio Estado del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Por su pertenencia, por ser lonco, por pertenecer a una comunidad indígena, por ejercer su derecho territorial, que lo plantea el Convenio 169. El Estado no está a la altura. Lo que ha buscado es la criminalización y la invisibilización del conflicto mapuche. Y para eso tienen este plan que el líder político tiene que estar preso. Con todas estas irregularidades, se les pide Estado de Derecho a los indígenas y no hay un Estado de Derecho desde el otro lado. El Convenio 169 es uno de los que más se está vulnerando y atacando. ¿Por qué? Porque ninguno de los jueces que ha resuelto esta excarcelación lo ha hecho ajustado a derecho. Lo único que se ha visto que no puede concederse es por peligro de fuga. Y ahora voy al punto del peligro de fuga. Una de las grandes situaciones de peligro de fuga que fue instalado por el Ministerio Público Fiscal es que sería problemático notificar a Facundo Jones Guala porque su comunidad tiene un grado de conflictividad muy grande, pero tampoco incorpora una sola prueba.
tengo la presunción que es un lugar conflictivo. Pero no ha incorporado la Fiscalía en el expediente uno solo elemento de prueba que indique que no podría notificar allí a Facundo Jones Wala. Peligro de fuga, porque cuando estuvo en Chile no cumplió con ciertas cauciones impuestas. Indudablemente, y aquí en brevedad, que si bien se fue incorporando en el memorial, vemos que, por un lado, el arraigo del mapuche lo plantea su territorio. Facundo Jones Wala no tiene pasaporte. Facundo Jones Wala es encontrado dentro del territorio mapuche, reivindicado como mapuche. Él estaba en Chile, no de turismo. Estaba bajo tratamiento médico de machi, porque en la Argentina, para algunos no saben, en una historia que no se cuenta, hubo un plan sistemático de exterminio también de las machis, del lado argentino. Y la gente tiene derecho a su salud por sus propios medios curativos. Y el 30 de enero, en el allanamiento del primer juicio de extradición, fue apresado por 6 personas. Juicio que ya se resolvió. Juicio que los restantes 5 personas detenidas junto con Facundo Jones Wala, 4 fueron absueltas por falta de prueba. La machi, condenada a 1 mes de prisión por encubrimiento. El único que falta es Jones Wala someterse a juicio. Y esa presunción de inocencia es la regla y no la excepción. Ser mapuche no es ser delincuente precisamente. Y lo que aquí se viola sistemáticamente es la violación del principio de coexistencia intercultural. No se entiende cuál es el paradigma de la diversidad cultural que se impuso como supremacía constitucional en 1994 con el artículo 75, inciso 17, y la incorporación de los tratados internacionales, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es el comportamiento de Jones Wala? También se va a entregar por secretaría las notas. Desde que está detenido, Jones Wala tiene en la unidad penitenciaria 14 comportamiento ejemplar 10. Esa es la persona beligerante. La unidad penitenciaria informa desde el mes de junio del año pasado, 2017, el último informe del 2018, Jones Wala, comportamiento ejemplar 10. La unidad penitenciaria eso informa. Jones Wala está concurriendo a la escuela secundaria terminando en la unidad penitenciaria 14. También, ¿y esto por qué lo traigo a colación? Porque ese es su arraigo, ese es su lugar. ¿Por qué no fue detenido en Bariloche y no fue a General Roca? Porque el juez Villanueva entendió cuál era el entorno del arraigo comunitario. El juez Villanueva denegó la prisión domiciliaria a pesar de que había un informe de trabajadores sociales en el domicilio brindado por Jones Wala y 2 informes, el antropológico y el de trabajadores sociales judiciales, que daban esperar la decisión de la resolución del recurso de apelación ordinaria de la Corte por medio de prisión domiciliaria. También se pidió, y como resolvió también esta Cámara oportunamente, una tobillera judicial, buscar otros elementos, otras medidas distintas al encarcelamiento. No, todas fueron negadas. Negadas, pero no fundadas. Y fundamentalmente no fueron fundadas en el marco del derecho vigente, que tiene que ser para los pueblos indígenas distintas a un encarcelamiento. Y entonces esto hace que nos veamos que hay una violación al principio de igualdad y no discriminación. Es categórica el principio de no hay igual trato. No hay igual trato. Si uno brevemente ve los fallos de excarcelación obtenidos en juicios de extradición, solamente citando a Milló, Jorge, el mismo juzgado y la misma Cámara de Apelaciones de General Roca que le deniega la excarcelación a Jones Wala, a Milló sí le fue concedida. Y eso que era una prisión preventiva para el cumplimiento de una condena en un juicio de extradición. Los mismos barilochenses dicen
Cuando nosotros tuvimos el juicio de... vendía sus caramelos en el kiosco de la peatonal de Bariloche hasta que la Corte confirmó que debía ser extraditado. Entonces, ¿cuál es el grado de peligrosidad? Creo que la peligrosidad en este caso es por ser mapuche, por ser el líder de un movimiento indígena, por ser tan joven, pero por otro lado por ser una autoridad política filosófica de su pueblo. Y eso también es lo que a mí me preocupa como defensa y que vengo a plantear en este incidente de excarcelación. La presunción de inocencia es la que está totalmente agotada. No hay hoy elemento fundado ni motivado. Y por eso entendemos que la restricción del artículo 2 debe prevalecer absolutamente a lo largo de este fallo. Porque estamos nada más, nada menos que hablando sobre la libertad de una persona, que es para someterse a juicio. Reitero, en un juicio de extradición, segundo juicio de extradición, y una prisión preventiva, bajo estas características, por ser un indígena del cual tampoco se apartan, ni los jueces fundamentan por qué se apartan de no aplicar el derecho indígena. De la resolución que atacamos, otro de los elementos a tener en cuenta, que el juez Villanueva, además de no ver la documentación de por qué debería prosperar otro arresto, por ejemplo el arresto nocturno, el poder cumplir con sus escuelas, completar la escuela secundaria, la prisión domiciliaria fue la respuesta bajo ninguna caución. No hubo un solo análisis al respecto. Se respondió bajo ninguna caución, se concede la excarcelación de Jones Wala. Y aquí es donde volvemos a los argumentos de los agravios. La lectura de la resolución también vemos que hay grandes errores y fundamentalmente en esto se enmarca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. No puedo dejar de mencionar, y hago propia, al preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea de la ONU en el 2007, cuando dice: afirmamos además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinado pueblo, personas, o que la propugnan, aduciendo razones de origen nacional o de diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, inmoralmente condenables y socialmente injustas. Por eso le solicito a esta excelentísima Cámara de Casación, y además de dejar reserva del recurso en virtud de que se encuentra en juego el derecho de libertad del artículo 18 y 14 de la Constitución Nacional, hago expresa reserva de los recursos de la ley, y petición, fundamentalmente a la luz de la sana crítica, artículo 2, sobre la restricción, analizar los fundamentos aportados, que se revoque este fallo que deniega la excarcelación y además considere las cauciones que fueron oportunamente puestas por esta defensa. Por todo lo expuesto, solicito que se revoque la resolución cuestionada, ordenando la inmediata libertad de Francisco Facundo Jones Wala, bajo caución juratoria o de aquellas que la excelentísima ha considerado con los argumentos vertidos, e imponga reglas de conducta que estime pertinentes. Hago también una salvedad, que cuando Facundo Jones Wala se retira de Chile, no hay una sola denuncia cuando se retira de Chile. La única denuncia que existía es cómo ingresó a Chile. Es decir, esto es lo que yo digo, que hay una presunción y no hay una certeza, no hay una denuncia. Él tuvo un arresto y volvió a la Argentina, porque él es de nacionalidad argentina. Él, más allá de que se autorreconozca mapuche, un pueblo preexistente, es de nacionalidad argentina, su familia está en Argentina, su comunidad está en Argentina, en el lugar donde lo encuentran está en Argentina.
Si él tuviera una actitud de prefuga, si hubiera bajado en el control de gendarmería y le hubiera dicho al gendarme el 27 de junio del 2017, ¿usted sabe quién soy yo? A pesar de estos elementos que fueron incorporados por anteriores colegas que defendieron también, esta es la cuarta pedido de excarcelación que se hace con Facundo Yoneguala, siempre el argumento esencial fue el peligro de fuga. En diciembre esta Cámara pidió celeridad para hacer el juicio. El juicio se hizo el 28 de febrero, el 5 de marzo se tuvo la sentencia que accede, que hace lugar al pedido de solicitud de extradición solamente por 2 hechos, y esta excarcelación llega recién hoy al 3 de julio a esta excelentísima Cámara para poder resolverse. Nada más. La doctora le quiere hacer. Anoté para tener más certeza. En enero de 2013 fue detenido en Chile. ¿Qué tiempo estuvo detenido en esa oportunidad? 8 meses. 8 meses. Luego, en el primer juicio 4 meses y en este segundo juicio 12 meses. Sentencia. La otra cuestión que usted lo dijo, pero no lo pidió al final, y entonces quiero corroborarlo. Está pidiendo la excarcelación y le ha hecho toda una argumentación acerca de la necesidad de mantener el caso, no lo dijo subsidiario, pero la domiciliaria. ¿Está peticionando en esta audiencia subsidiariamente la domiciliaria? Sí, su señoría. Fue pedida oportunamente y también fue denegada por el juez Villanueva, a pesar de los informes requeridos para su otorgamiento. 5 días antes de la audiencia, el 28, se denegó la prisión preventiva, la prisión domiciliaria. Bien. Eso quería corroborar entonces de sus peticiones subsidiarias. Gracias, doctora.